Bueno, como les contaba, estábamos tratando de trabajar los test en una materia que se llama psicodiagnóstico o técnicas psicodiagnósticas, y el test que voy a mencionar ahora es el test de matrices de Raven, o también conocido como MPR. Es el test de matrices progresivas de Raven, así se llama correctamente. El creador de este test fue John C. Raven en 1936 en Reino Unido. Y lo que vamos a decir acerca de este test es que es un test psicométrico por excelencia. De todos los test que vamos a trabajar, el que es meramente psicométrico es el test de Raven. Y ahora voy a explicar por qué. Al mismo tiempo, es no verbal porque no se tiene que hablar absolutamente en todo el proceso. Otra característica importante es que lo puede desarrollar cualquier persona de cualquier cultura, de cualquier idioma, incluso si nosotros no tenemos la misma convención cultural ni tenemos la posibilidad de saber el idioma que esa persona habla. Ya que es un test que es meramente visual, en donde hay que mirar distintos problemas que están en un cuadernillo, que se puede alquilar, también es fácilmente conseguible, en el que va a haber, sí, va a haber 5 series de 12 problemas cada uno. Y entonces a la persona le vamos a mostrar el cuadernillo de este test de matrices de Raven, y le vamos a mostrar las consignas señalándole la parte faltante de la matriz. Ustedes van a poder observar cuando lo vean al test de Raven que tiene unos dibujitos en donde yo voy a señalar y voy a ponerme en un lugar a buena luz, a 45 grados, y le voy a decir a la persona que trate de señalar la parte faltante, o sea, que me señale cuál es la que cree que estaría faltando. Esto nos va a dar después, al final de toda la interpretación, un diagnóstico final en relación a la capacidad intelectual de la persona. Lo que mide exactamente el test de Raven es la capacidad intelectual de las personas, es decir, su coeficiente intelectual. La teoría subyacente de este test de Raven es el razonamiento abstracto y la capacidad de los sujetos de identificar patrones y relaciones visuales, que son importantísimas para el desarrollo de la vida profesional y académica. Se toman muchísimo estos test en el aspecto laboral, en lo que tiene que ver con lo académico, para poder justamente saber qué coeficiente tienen las personas y si esa persona me va a servir o no para un puesto determinado. El sustento que tiene esta teoría es el de la teoría bifactorial y las leyes neogenésicas de Spearman. Spearman trabajó mucho tiempo esto de la teoría bifactorial y da sustento a través de un montón de otros trabajos previos en donde estadísticamente los sujetos se podían poner dentro de un rango de numeración donde decían qué era lo esperable para esa persona en cierta edad, es decir, en el intervalo etario en el que podemos ubicar a esa persona. ¿Para qué sirve? Bueno, para determinar, como dijimos, la capacidad cognitiva de las personas y evalúa la capacidad de trabajo bajo presión. Bueno, otra de las cosas que evalúa es la capacidad eductiva que tiene el sujeto. Supónganse que nosotros tenemos una situación en la que nos encontramos con, no sé, vamos caminando por la calle y vemos un auto enfrente de una iglesia. Y decimos, es un casamiento. Porque nosotros ya tenemos la posibilidad abstracta de mirar la situación y poder pensar de alguna manera, sin tener los objetos presentes, el novio, la novia y demás, que es un casamiento. Y si vemos, no sé, la iglesia con la novia y toda la gente adentro, decimos, la novia está llegando tarde. Cada una de las situaciones nos van dando la posibilidad de pensar en forma global qué es lo que está sucediendo sin necesariamente tener que ver toda la escena. Bueno, ¿qué investiga? Ya dijimos, el razonamiento abstracto, identificando los patrones y las relaciones visuales. ¿Y cómo se administra? Como explicábamos, con un cuadernillo que tiene problemas, que son 12 problemas de 5 series cada uno, que se van complejizando a medida que pasa el cuadernillo. Van a ver que el sujeto, cuando uno le propone mirar la serie A, no presenta mayores dificultades en general, porque puede pasar que la persona tampoco entienda en la primera parte de las series, en cuyo caso uno debería cortar el test y decirle, bueno, vamos a empezar por la segunda serie y volver a señalarle lo que tendría que ubicar como faltante en las piezas. Solo se hace una sola vez esto que estoy diciendo. ¿Y qué se interpreta en este test? Que lo que hace es medir el coeficiente intelectual de las personas.
Bueno, a través de una matriz, digamos una llamada clave que se pone arriba de los puntajes que la persona va a tener, se van a escribir ceros o unos de acuerdo a la respuesta dada por el sujeto. Hay un puntaje que está determinado por el test de Raven que va a tener que ver con cómo el sujeto respondió en las distintas series, en las 5 series, A, B, C, D y E. Como explicaba, de la A a la E va a haber complejizaciones cada vez más profundas. Sin embargo, va a haber también en cada serie la oportunidad del sujeto de sentirse un poco más relajado porque hay una o dos imágenes que son un poco más fáciles en las mismas series complejas para no generar tanta ansiedad. Lo que vamos a decir, bueno, esto es algo que tienen que observar directamente en el test de interpretación de Raven, porque es muy específico y tiene algo más matemático, pero les digo en forma oral que se obtienen puntajes parciales y que se va a llenar entonces la casilla también del puntaje parcial y el puntaje directo. Después vamos a tener algo que se llama análisis de discrepancia, que esto tiene que ver con el puntaje que se busca en las tablas. Y el puntaje total es la suma de los resultados de cada serie. Según el puntaje total estandarizado, se indica el puntaje esperado para cada serie, es decir, los valores esperados de cada serie. A esto me refería con que es meramente psicométrico. ¿Por qué? Porque hay resultados que son esperables y vamos a tener que comparar los puntajes reales del sujeto y restarle los resultados del sujeto a los esperables. Es decir, si el esperable es 120 y al sujeto le estoy diciendo una barbaridad, porque no tiene nada que ver esto. El puntaje de la persona le dio 100, tenemos que hacer 120 menos 100, que nos da 20 y 20 sería la discrepancia. Si está entre más 2, esto es importante, a menos 2 se considera que el test fue consistente, es decir, que es fiable. Si por ejemplo nos da 4, hay que desestimar el test, porque eso quiere decir, por ejemplo, que las respuestas del sujeto fueron dadas al azar. Yo les cuento una anécdota particular. A mí me tomaron este test cuando yo estaba en 7º grado y recuerdo haber tenido esa sensación de haber entendido en la serie A, y cuando comenzó la serie B no me sentía cómoda. Era tan difícil lo que sentía que estaba pasando que empecé a poner cualquier cosa, y de la B a la E hice cualquier resultado. Seguramente o lo desestimaron o ahí fue cuando llamaron a mi mamá y le dijeron: señora, su hija va a terminar siendo repostera. Bueno, pero por ahí podrían haberlo desestimado y pensado en esto de que lo hice por azar, porque realmente la consigna no la comprendí. Las respuestas entonces van a estar determinadas por un puntaje bruto que va a tener relación con esto que les decía del rango etario, supónganse que da 19, y vamos a tener entonces después un puntaje para cada serie. Ponele, para la A voy a tener un 9, para la B voy a tener un 5, para la C voy a tener un 2, para la D voy a tener un 2, para la E voy a tener un 1. Y después voy a tener esos puntajes que son de la tabla 1. ¿Se acuerdan que era un puntaje al que yo le tenía que, digamos, tengo que restar el puntaje que la persona tuvo al puntaje esperable? Y eso me va a dar entonces un resultado distinto, que es el que voy a poner en el protocolo. Esto nos va a dar después como resultado, si la persona tiene una capacidad intelectual por arriba de la media, en la media, por debajo de la media, o no sé bien cómo está explicado, pero si es superior, si es inferior, etc. Y eso nos va a determinar cuál es el coeficiente intelectual de la persona. Bueno, como siempre les digo, vayan a los libros, traten de mirar, porque yo lo que estoy haciendo con ustedes es simplemente estudiar y aportarles un poquito de lo que creo que entendí. Bueno, un saludo grande por acá, y esto hasta acá fue el test de Raven, matrices de Raven.